Imagínate estar condenado a un ciclo interminable de inútil esfuerzo, enfrascado en una tarea tan absurda como eterna y cuya meta no podrás alcanzar jamás. Imagínate condenado a empujar una enorme roca cuesta arriba, solo para que, cuando estés a punto de alcanzar la cima, tengas que verla rodar hacia abajo, teniendo que empezar la faena una vez más, y así una y otra vez por toda la eternidad. Tan aterrador destino es en realidad la condena de Sísifo, el hombre que alguna vez fue llamado rey de Corinto. En vida logró engañar a dioses y humanos por igual. No obstante, sus tretas no quedarían impunes y finalmente fue capturado y castigado por los mismos dioses a los que había ofendido. Pero, ¿qué pecado hubiese que cometer un hombre lo suficientemente grave como para ser merecedor de tan trágico destino? Esta parece ser una pregunta válida, y sin embargo la respuesta parece ser al mismo tiempo bastante simple. El pecado de vivir. Albert Camus, en su ensayo El mito de Sísifo, nos muestra el paralelismo y similitud que existe entre el infructuoso castigo de Sísifo y la naturaleza efímera de la vida humana, pues en este contexto, ambos son conscientes de que su suerte ya ha sido echada. Sísifo sabe que la roca volverá a caer cuando esté a punto de llegar a la cima, y el hombre sabe que por más larga que sea su vida, al final solo hay un final posible. Si lo vemos de esta manera, cualquiera podría concluir que la vida del hombre no es más que un espantoso castigo, una terrible condena impuesta por alguna fuerza superior. No obstante, a pesar de lo trágico de la situación, quizá esto no sea del todo malo. Seguramente podamos encontrar, aunque sea un destello de felicidad oculta entre tanta desdicha, y tal vez una vida sin propósito inherente, al final de cuentas, no sea tan absurda como parece. Sísifo era el gobernante de Éfira, posteriormente conocida como Corinto. El rey era un hombre de gran astucia e inteligencia, y se había hecho conocido por utilizar ese ingenio para sacar ventaja de las circunstancias y escapar de situaciones difíciles. Uno de los capítulos más famosos de la historia de Sísifo ocurrió cuando Zeus, el rey de los dioses, secuestró a Egina, la hija del dios del río Asopo. Zeus, conocido por sus numerosas aventuras amorosas, había llevado a Egina a una isla para ocultarla. Asopo, desesperado por encontrar a su hija, buscaba información sobre su paradero. Es entonces que Sísifo, al ver una oportunidad única de obtener una fuente de agua permanente para la ciudad, no dudó en delatar a Zeus, y le reveló al angustiado padre el paradero de su hija, no sin antes asegurarse que Asopo había cumplido su parte del trato. Zeus, al enterarse de la traición de Sísifo, enfureció y decidió castigarlo. En respuesta, envió a Tánatos para llevarlo directamente al inframundo. No obstante, Sísifo era consciente que su acto traería consecuencias y no se iba a dejar atrapar tan fácilmente. Cuando Tánatos llegó para llevarlo al Hades, el rey lo estaba esperando y mediante tretas ingeniosas engañó al dios y logró encadenarlo en su palacio. Como resultado, durante un tiempo en la tierra, ningún hombre podía fallecer, lo que alteró el equilibrio natural del mundo. Ares, el dios de la guerra, molesto porque sus campos de batalla habían dejado de ser mortales, intervino para liberar a Tánatos y restaurar el orden. Sísifo fue, entonces, capturado y llevado al inframundo. Sin embargo, este astuto hombre no iba a rendirse tan fácilmente, y antes de perecer le pidió a su esposa que no realizara los rituales funerarios pertinentes y que no enterrara su cuerpo. Cuando llegó al Hades, Sísifo se quejó amargamente ante Perséfone, la reina del inframundo, alegando que su esposa había sido negligente y desobediente al no darle un entierro adecuado. Perséfone, indignada por tal acto, le permitió regresar temporalmente al mundo de los vivos, con la finalidad de que se le realice los rituales adecuados.
Pero, una vez de vuelta en el mundo de los vivos, Sísifo se negó a regresar al inframundo y logró escapar de la mirada de los dioses. Había evadido su destino nuevamente y disfrutó de muchos años más de vida. No obstante, su engaño no podía durar para siempre, y finalmente fue capturado y llevado de vuelta al inframundo. Los dioses decidieron imponerle un castigo ejemplar por tales ofensas. Zeus, en particular, estaba decidido a asegurarse de que Sísifo no pudiera escapar de su destino nuevamente, y le impuso una pena digna de sus agravios. El castigo que se le impuso fue simple en concepto, pero aterrador en su ejecución. Sísifo fue condenado a empujar una enorme roca cuesta arriba por una empinada colina. Sin embargo, cada vez que la roca estaba a punto de llegar a la cima, inevitablemente rodaba hacia abajo, obligando a Sísifo a comenzar la tarea una vez más. Este ciclo se repetiría por toda la eternidad, sin posibilidad de descanso ni liberación. Las personas viven vidas monótonas y absurdas, carentes de propósito y aburridos por las rutinas del día a día. Despertamos para ir a trabajar, comemos para no desfallecer, encontramos alguna distracción banal o algún vicio para pasar el tiempo, volvemos a casa y, por último, dormimos solo para volver a despertar y repetir la misma rutina otra vez. Pareciese que nuestro destino no es más que un ciclo infinito de las mismas acciones. La vida que llevamos no es más diferente que el absurdo castigo que se le impuso a Sísifo. Una y otra vez estamos condenados al mismo destino. Incluso la existencia misma del hombre parece una existencia absurda y carente de propósito, pues, ¿cuál es el propósito de vivir? La vida misma parece carecer de significado. No obstante, el hombre se empeña a buscar una respuesta en un universo indolente a nuestras necesidades. El conflicto entre la búsqueda humana de sentido y propósito y el silencio del universo no es más que una prueba irrefutable del absurdo de la existencia. En un mundo donde los seres humanos anhelan respuestas definitivas sobre el sentido de la vida, el universo responde con indiferencia, ofreciendo solo más dudas y desconsuelo. Este choque entre el deseo de comprensión y la falta de un significado inherente en la existencia es lo que Camus denominaba el absurdo. Podemos pensar entonces que todos los esfuerzos humanos son tan iguales a la labor de Sísifo, pues no son más que actos inútiles frente a una existencia que no brinda un propósito trascendental. Sin embargo, a pesar que la suerte parece echada y solo nos quedaría sucumbir al pesimismo y la desesperación, Camus nos plantea una mejor solución. Tal vez debamos aceptar el absurdo como lo que en realidad es, una condición fundamental de la vida. No obstante, al entender que la vida, en realidad, no tiene por qué tener un sentido intrínseco, resulta inevitable formularse ciertas cuestiones. ¿Vale entonces la pena vivir? A primera vista puede parecernos que la realidad es indiferente si decidimos seguir viviendo o no, que, en el contexto del vacío existencial, nuestra respuesta a la vida es irrelevante, pues, después de todo, cada hombre, en cualquier época y lugar, al final de sus días, está condenado al mismo trágico final. Sin embargo, la solución planteada no puede ser una buena respuesta. Más bien parece que solo es un intento del hombre para tratar de evadir la pregunta. Es más bien una forma de rendirse ante lo absurdo. Someternos al sinsentido de la existencia no parece ser una resolución adecuada. Es más, no estamos solucionando nada, pues la pregunta no ha sido respondida. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la respuesta a nuestro problema? Tal vez el absurdo de nuestra existencia no tenga una connotación humana. Tal vez la respuesta esté más allá de nuestro entendimiento. Quizás la solución se encuentre en un plano inmaterial y metafísico, un plano divino lejos del dominio del hombre. La respuesta entonces estaría en manos de Dios. ¿No es verdad, acaso, que uno se vuelve hacia Dios para lo imposible,
pues para lo posible se bastan los hombres. El ser humano, desde sus inicios, le ha otorgado cualidades divinas a todo aquello que no puede comprender, buscando consuelo en creencias trascendentales y religiosas. Sin embargo, para Camus, esta no es más que otra forma de escapar del absurdo. Recurrir a la fe en busca de un propósito divino o esperar tan siquiera una vida inmortal más allá del mundo físico es simplemente otra forma de rehuir a la realidad y, peor aún, renunciar a la razón. Al final, y una vez más, solo estamos evitando la pregunta cuya naturaleza nos aterra, y le estamos dando la facultad de su solución a una entidad divina, del cual no sabemos ni entendemos. El sentido de la vida parece entonces ser un problema irresoluble, y tal vez sea así, tal vez no exista un propósito fundamental en la vida del hombre. Al igual que Sísifo, estamos condenados a una absurda existencia. Sin embargo, para Camus, a pesar de la certeza de que la vida carezca de un fin último, aún podemos hacer algo. La verdadera respuesta al absurdo no puede ser otra que enfrentarlo directamente, sin rendirnos ni buscar consuelo en falsas ilusiones. Debemos rebelarnos contra nuestro destino, ser conscientes de la naturaleza de la vida, y aún así querer seguir viviendo, seguir luchando, incluso cuando se sabe que tal esfuerzo no llevará a ningún lado. No obstante, tal verdad no es una cosa sencilla de asimilar, pues si la vida no tiene un sentido propio, entonces somos libres de darle el significado que queramos. El hombre que ha entendido el absurdo de la existencia y ha decidido hacerle frente a pesar de la inevitabilidad de su destino, puede por fin ser llamado un hombre libre, libre de tomar su vida y mediante sus acciones darle el rumbo que decida. Esta libertad nos hace responsables de nuestros actos y, por consiguiente, ahora al fin podemos ser capaces de darle un significado a nuestra existencia sin la necesidad de depender de un destino predeterminado o de un propósito impuesto. Al igual que Sísifo, que ha aceptado que la roca volverá a caer, el hombre también debe aceptar que su final, por trágico que parezca, es inevitable. Pero, sin embargo, Sísifo no se nota desesperado ni angustiado, pues como diría Camus, imaginemos un Sísifo feliz, que a pesar de lo aparentemente absurdo de su tarea, Sísifo encuentra su libertad y felicidad en la aceptación plena de su destino. No es la esperanza del éxito lo que le da significado a su esfuerzo, sino más bien es el acto de esforzarse lo que le da valor al mismo. Sísifo es consciente de lo inútil de su tarea, sin embargo, sigue empujando la roca, y en esa acción ha encontrado su propia felicidad. El hombre, que alguna vez se encontró temeroso y afligido, solo puede y será feliz cuando logre vivir de forma plena y consciente, aceptando el concepto de lo absurdo como una parte inherente de la vida y la condición humana. La mejor forma de vivir, entonces, no debería depender necesariamente de un propósito existencial último, sino que la verdadera felicidad solo podrá alcanzarse cuando se haya dado a la vida el valor que se merece, teniendo la libertad de poder darle un significado propio a la existencia a través de nuestras acciones. Solo siendo libres podremos aprender a vivir, y en esa libertad, como Sísifo, podremos encontrar la felicidad, una felicidad que no está en una meta final, sino en el camino hacia ella, en esa lucha constante que define nuestra existencia. Pues Sísifo, en su tarea interminable, se convierte en el héroe del absurdo, un símbolo de la capacidad humana para vivir con dignidad y coraje frente a un universo indiferente y carente de respuestas. Ahora cuéntame, ¿qué te ha parecido el ensayo? ¿Consideras que la vida del hombre está ligada a un propósito último de vida? ¿O consideras que cualquiera que fuese este propósito último, en realidad no es necesario para poder vivir plenamente? Ya sabes,
Si te ha gustado el contenido, dale me gusta y suscríbete. Conmigo será hasta el próximo video. Gracias y hasta luego.